Muy buenos días, hermanos. Hoy es domingo 31 de mayo y hoy tampoco va a ser una excepción. Este día lo creó el Señor y por tanto nos vamos a alegrar y gozar en él. Qué bueno y bonito recordar esto cada día, ¿verdad? Como saben, estamos en el Evangelio de Juan y para poneros un poquito en contexto, eh, estamos en el capítulo 6. Pero echando un poquito para atrás, en el capítulo 5 encontramos que Jesús estaba realizando algunos milagros. Eh, Jesús había alimentado a 5.000 personas como mínimo. Caminó sobre el mar, había sanado al hijo de un noble, había sanado al paralítico en Bethesda. Y ya en el capítulo 6 encontramos a Jesús eh, haciendo ciertas manifestaciones que estaban siendo una locura para la sociedad, cosas que estaban siendo transgresoras, que la gente no estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Cosas como yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Son cosas que no eran fáciles de asimilar por la sociedad. En el capítulo 6 encontramos gente que estaban murmurando, los judíos estaban murmurando acerca de las cosas que hablaba Jesús. Y llegamos al versículo 60, que encontramos que son los mismos discípulos los que están cuestionando, los que están murmurando acerca de lo que está hablando Jesús. Todo lo que Jesús había hablado, lo que hemos mencionado, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Era como que, o sea, es muy fuerte lo que Jesús está diciendo, esto, ¿cómo, por dónde se pilla? Esto, ¿quién lo puede entender? ¿Cómo se puede asimilar, no? Evidentemente Jesús conocía lo que estaban hablando, sabía lo que estaban pensando, conocía los corazones de ellos y les dijo, ¿esto os ofende? O sea, lo que digo os escandaliza. ¿Qué? Dice, pues qué, si veréis al hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Que con estas palabras Jesús estaba diciendo, eh, sabéis quién soy, ¿no? Porque dice, si tengo que subir a donde estaba primero, esto es al cielo, lo que está diciendo es que yo provengo del cielo. Entonces Jesús está manifestando su naturaleza divina, su identidad espiritual, eterna, ¿vale? Y por lo que se ve, los discípulos, los judíos en general, no entendían de qué iba la película, no sabían por dónde está, qué es lo que hablaba Jesús, ¿vale? Y por eso era como que esto que habla Jesús no nos cuadra, no nos cuadra. Entonces, vamos a hacer una... Antes de continuar, espero que hayan leído el pasaje que estaba indicado en la guía. Si no, les voy a pedir que pongan la pausa un momentito en el vídeo aquí y que lean el pasaje para que lo que vamos a hablar pues ya lo tengan fresco para no tener que leerlo ahora otra vez, ¿vale? Entonces, si no han leído, por favor, pongan pausa y léanlo ahí en sus casas y así entenderemos lo que estamos hablando, ¿vale? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es de lo que estamos formados, ¿no? Tenemos un cuerpo, este físico, tenemos un alma y un espíritu. El cuerpo tiene que ver con pues, la anatomía, ¿no? La fisiología de las personas, de nuestro ser. El alma tiene que ver con el área de las emociones,
de la voluntad, ¿vale? Y el espíritu tiene que ver con la zona de la conciencia, de la comunión, y es el área de nuestro ser que percibe lo divino, ¿vale? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces, ¿qué es un cuerpo sin espíritu? ¿Qué sería de ti si no tuvieras espíritu? Dice el versículo 63, dice, el espíritu es el que da vida, ¿verdad? Dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué sería de ti si no tuvieras espíritu? Serías un trozo de carne que no serviría para nada. A muchas de nosotros, de la gente, a muchos les gusta cuidar su cuerpo. Les gusta a través del deporte, a través de una buena alimentación, les gusta cuidar su cuerpo. Pero nosotros como cristianos, no nos limitamos a ver las cosas que ven nuestros ojos, ¿verdad? Tenemos que ver las cosas con perspectiva, como saliéramos de nuestro cuerpo y pudiésemos vernos a nosotros mismos. Imagina que pudiésemos ver nuestras tres componentes de nuestro ser, ¿verdad? Y sabemos que el cuerpo es caduco. O sea, el día que nos muramos, pues ahí nos quedamos. Pero el espíritu es el que da vida. Y nosotros como cristianos tenemos que ir más allá. Porque esta carne, este cuerpo, se muere. Pero tenemos a Jesús que nos está diciendo que Él da vida. ¿Vale? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿De qué nos va a servir pasarnos toda la vida cuidando nuestro cuerpo? Que tenemos que hacerlo porque además es templo del espíritu, o sea que tenemos que cuidarlo, es el cuerpo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo. ¿Vale? Pero ¿qué nos va a servir cuidar nuestro cuerpo haciendo deporte, alimentándonos bien, si no cuidamos el espíritu? No nos va a servir de nada. Para estar sanos, mientras dure nuestra vida, pero ya estemos sanos o enfermos, nos vamos a morir algún día. Entonces nuestro entendimiento tiene que ir más allá de lo que es lo físico. Tenemos que ver con los ojos con que nos mira Jesús. Y Jesús lo que quiere es que no solamente cuidemos lo que tenemos mientras estemos vivos, sino que nos preparemos y cuidemos nuestro ser para más allá de este tiempo caduco en la tierra. Todo nuestro ser tiene que estar cuidado. Dice el versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, las palabras que Jesús ha hablado son las que te dan, las que nos dan la vida eterna. ¿Tenemos esto claro? Cuida tu cuerpo, sí, pero más importante, cuida tu espíritu. Y eso solo es a través de Jesús, a través de lo que Él ha hablado. Si nosotros no ponemos nuestro énfasis, nuestra voluntad, todo nuestro ser en cuidar nuestro espíritu, no nos va a servir de nada. Pero ¿por qué decíamos? ¿Por qué dice la palabra que esto era duro para ellos? ¿Por qué decían que quién puede oír esto? ¿Vale? Nosotros, con la perspectiva de los acontecimientos de Jesús, de toda su vida, de lo que podemos leer en los evangelios, de lo que él hizo, de quién era,
que sabemos que murió y resucitó y ascendió a los cielos, desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, desde el siglo XX o el siglo XXI, eh, lo podemos entender. Pero para un judío en aquel momento, lo que Jesús le estaba diciendo le sonaba extraño, sonaba a locura. Dice, ¿pero qué está diciendo? No entendemos nada. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ese momento, de un discípulo, por un ejemplo, es una mentalidad, un entendimiento literal, ¿vale? Si Jesús decía, si la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel decía, mata un cordero, pues era matar un cordero. Si decía, no sé, cualquier cosa, o sea, era literalmente, tenían que hacer lo que se les había ordenado. No paraban a interpretar las cosas, sino que era un entendimiento literal. Entonces, luego veremos algunos ejemplos de lo que estoy hablando, ¿vale? Sabéis que en la lingüística, que es la ciencia que estudia en la lengua, en las formas comunicativas, el lenguaje humano, o sea, el origen, la evolución, el uso de las lenguas, tenemos lo que es el sentido literal y lo que es el sentido figurado, ¿no? El sentido literal es el sentido propio de las palabras o de las expresiones. O sea, no hay una interpretación de eso, ¿no? Si lo que dice el diccionario es lo que es, ¿vale? Y el sentido figurado es el sentido cuando las palabras o las expresiones se apartan de ese sentido original, o ese sentido habitual, y buscan una especial expresividad en lo que se quiere decir, ¿vale? Entonces se usan metáforas, comparaciones, etc. Vale, en este caso, bueno, por poner un ejemplo, no es lo mismo que un médico te diga estás enfermo del corazón, ¿vale? Que todos sabemos lo que es, a que se diga tienes un corazón de oro, ¿verdad? Uno es literal, o sea, tienes una enfermedad en tu órgano interno, el corazón, pero no creo que nadie tenga un corazón de oro de verdad. Es un sentido figurado, ¿vale? Entonces, volviendo al contexto del que estamos hablando, los judíos tenían un sentido literal de las cosas, ¿vale? Y no es que sea un sentido figurado, sino que estamos hablando de un sentido espiritual. No le daban un sentido espiritual a las cosas, ¿vale? Entonces, os pongo un par de ejemplos. En los versículos 41 y 42 del capítulo 6 dice, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Claro, decían, se lo tomaban de forma literal. Y luego en los versículos 51 y 52 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, la gente se lo tomaba al pie de la letra. Entonces no entendían qué es lo que Jesús les estaba diciendo. Tanto que Jesús les dijo en el versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, me tenéis delante, pero no sois capaces de creer porque no entendéis nada. ¿Verdad? Entonces imaginaos cuando Jesús dijo en los versículos del 53 al 58, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Imaginaos la cara de la gente, de los judíos, cuando Jesús está diciendo: el que coma mi carne, el que beba mi sangre. Es como el emoji, ¿no? Estarían sorprendidísimos. Pero ¿qué pasa? Que ellos no entendían lo que significaba comer la carne de Jesús, beber su sangre. Que en realidad lo que está diciendo es creer en Dios. Creer en Cristo. O sea, aceptar su sacrificio y verlo como quien era, ¿no? Como el Salvador. Ahora que estamos hablando de comer la carne y de beber la sangre de Jesús, ¿en qué estáis pensando? ¿A qué os recuerda esto? ¿Verdad que sí? Yo también pensaba lo mismo. ¿Qué es lo que celebramos nosotros? La cena del Señor, la Santa Cena. Nosotros comemos y bebemos de una forma figurada. No lo hacemos literalmente, pero entendemos qué es lo que estamos haciendo, porque hemos creído, porque hemos tenido fe en la obra de Jesús. La Santa Cena no es solo no es un acto simbólico. Y me gusta como una definición un comentario que hace Matthew Henry, me gustaría leerlo. Dice: participamos de Cristo y sus beneficios por fe. El alma que conoce correctamente su estado y su necesidad encuentra en el Redentor, en Dios manifestado en carne, todas las cosas que pueden calmar la conciencia y fomentar la santidad verdadera. Meditar en la cruz de Cristo da vida a nuestro arrepentimiento, amor y gratitud. Vivimos por Él, así como nuestros cuerpos viven por la comida. Me gusta porque eso hace que cada vez que nos presentemos como iglesia a tomar la Santa Cena, tengamos esto en cuenta. No es esto... Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿vale? No es solamente, como decía, no es solamente un acto simbólico, sino que hay un significado detrás de todo esto. Nosotros lo tenemos claro, pero los judíos del momento no. Para muchos lo que Jesús decía era inconcebible, ¿no? Era hijo de Dios, el pan del cielo, pan de vida, ¿qué es todo esto? Para ellos era como locura todo lo que Jesús hablaba. No entendían. Como no entendían, pues no creían. Y Jesús evidentemente sabía, él conocía el corazón de las personas, sus razones, sus cuestionamientos, sus murmuraciones, todas sus habladurías, porque sabía que no habían abierto su corazón a la gracia divina, al regalo que les había llegado con él. Pero claro, no solamente eran los judíos en general, sino que sus mismos discípulos, al cuestionarse estas cosas, dice que muchos ya se echaban para atrás y ya no andaban con él. Dijo: ya no queremos saber nada de este tío, con perdón, que está diciendo esta serie de cosas, estas locuras. De manera que Jesús incluso se acercó a los 12, los que él había escogido, les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Si tenéis la oportunidad de saber si está yendo la gente, ¿queréis iros vosotros también? Pero aquí hay un cambio radical, aquí hay un cambio de escena, porque
aparece en escena Pedro, que le dice, eh, Señor, ¿cómo vamos a irnos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y continúa, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay que hacer un parón y resaltar esto porque, como sabéis, los 4 evangelios dan un enfoque diferente a la vida de Jesús, ¿no? Dan énfasis diferentes y si miráis en las comparativas entre evangelios, como unos hablan de las parábolas de Jesús, otros no lo hacen, unos destacan los milagros de Jesús, otros no tanto. Encontramos varias diferencias, pero esta declaración de tú eres el Cristo lo encontramos en los 4 evangelios. O sea, que aquí hay, o sea, todos los evangelistas, todos los autores de los evangelios eh, resaltaron esto, porque era un momento crucial. Imaginaos esa mentalidad que tenían todos de no entender nada, a que aparezca Pedro y diga, es que tú eres, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. O sea, con lo que él estaba diciendo, todos sabéis, ¿no? Cristo y Mesías significan lo mismo, que es ungido, escogido, ¿vale? Cristo es la forma griega, Mesías es la forma hebrea de decirlo. Entonces, dice, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías que hemos estado esperando, el Hijo del Dios viviente. O sea, está reconociendo la divinidad de Jesús. Es muy importante esta declaración de Pedro. Y entonces, Pedro demuestra que ya no tiene un entendimiento literal de las cosas, sino que tiene un entendimiento espiritual, es como si se le hubiesen abierto los ojos y pudiese ver la realidad de Jesús, ¿verdad? Y es maravilloso encontrar ese cambio. Y entonces eso también nos hace plantearnos a nosotros las cosas, ¿no? Vemos que las palabras de Jesús traen vida eterna. Y Pedro le está diciendo, tú tienes palabras de vida eterna. Con lo cual, entiende qué es lo que habla Jesús. Ahora bien, yo te pregunto a ti hoy, ¿tú has conocido a Jesús? ¿Has creído en Él? ¿Crees en su mensaje? Porque puede ser que creamos en Jesús. ¿Vale? Supongo que todos los que estáis escuchándome ahora, en algún momento de vuestra vida habéis tomado la decisión de seguir a Cristo. Pues hemos creído que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es Hijo de Dios. Pero, ¿cuánto le conoces? Puedes declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puedes declarar que has creído y que le conoces. Si es verdad, y entiendes cuál es la naturaleza de Jesús, el poder de su mensaje, no vas a ser un cristiano que cuide solo su cuerpo. Tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu alma y tienes que cuidar tu espíritu. Porque cuando se termine nuestro tiempo en la tierra, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Lo reconoces como tal? Y lo importante en este momento es, ¿vives como si Jesús fuera tu Salvador? ¿Es tu vida de agradecimiento a Dios?
Porque podemos tomar dos actitudes. Hacer como Pedro y hacer esta declaración y vivir en consecuencia. O hacer como los otros, como los judíos, como los otros discípulos, que puede que hubiesen seguido a Jesús en un momento, pero que luego sus palabras te suenen a locura. Dicen, yo no quiero saber nada de esto, o sea, no tiene sentido para mí. Y lo que hagas es alejarte. O simplemente no querer andar con él. Por último, para ir finalizando, Jesús escogió a 12 discípulos, sabiendo cómo eran, sabiendo sus virtudes, sus defectos, cómo era su corazón, qué cosas amaban, qué cosas estaban dispuestos a hacer. Y entre esos 12 estaba Judas. Y él sabía quién era Judas. Dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¡Qué fuerte! Dice, a pesar de saber cómo era, lo llamó, dijo, vamos, vente conmigo. Entiendo que Judas tuvo tantas oportunidades de cambiar su corazón, de decidir hacer las cosas bien, al lado del maestro, de aquel que podía cambiar su vida. Pero hasta el último momento no lo hizo. Pues se arrepintió y tomó una mala decisión. Pero a pesar de cómo era, Jesús lo llamó y le dijo que le siguiera y estuvo con él. Jesús lo sabe todo de ti, lo sabe todo de mí. Nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, todo. Las cuestiones que te planteas acerca de la vida, acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la creación, lo que sea. Jesús lo sabe todo de ti. Y aún así, te ama. Y me ama, a mí también. Nos acepta y nos invita a estar con Él, a comer su carne, a beber su sangre. Porque entendemos, o deberíamos entender, a lo que nos está llamando. Cuando estás ante Jesús, puedes querer conocer sus palabras de vida eterna y quién es Él en profundidad, permaneciendo junto a Él, o como hicieron los judíos, algunos discípulos, alejarte de Él. Tuya es la decisión hoy. Pero pensemos en esto, en quién es Jesús. Aquel cuyas palabras son vida eterna, cuyas palabras son espíritu y son vida. Si queremos algo más allá de esta vida terrenal, sabemos lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, te doy muchas gracias por cómo tú hablas. En primer lugar, Señor, por cómo me hablas a mí y me haces tomar decisiones, tomar partido y retarme, Señor, a vivir una vida agradable a ti, Señor. Te quiero pedir por todos los hermanos que están aquí al otro lado, Señor, que toque sus corazones, Señor, y podamos entender que Jesús tiene palabras de vida eterna y que queremos vivir por la eternidad con Él. Y simplemente, Señor, darte las gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado.
nos has hablado y queremos dejar todo esto en tus manos, Señor, para que hagas tu obra y toques el corazón de cada uno, Padre. Te amamos y te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén.